El cine sin ninguna duda transforma el mundo. ¿Cómo? Pues nada, transformando el pensamiento. Las películas, las imágenes en movimiento transforman el pensamiento de los seres humanos y somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, quienes transformamos la realidad. El descubrimiento del cine se da de muchas maneras. Algunos afortunados hemos podido descubrir el cine a través de una cinemateca, a través de un cineclub, a través de un festival. Son todos espacios fundamentales para el encuentro con las imágenes en movimiento y con nuevas formas de pensamiento. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa que debate acerca del cine nacional y lo hace sin lentejuelas. Lo estamos realizando en la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y como siempre, estamos con dos muy buenos amigos. Estamos hoy con Diego Rojas y con Augusto Bernal. Muchas gracias, como siempre. Qué rico estar con ustedes. Gracias, Julián. Sí, tú hiciste una oda que yo simplemente quiero repicar. Cuando uno habla de cineclubes, habla fundamentalmente de amor al cine. Y eso se extiende a amor a la gente que hace, vive y disfruta el cine. Y de eso vamos a tratar hoy, espero que disfrutándolo plenamente. Y Augusto. Creo que a los cineclubes le debo buena parte de mi vida, no solamente porque a través de la oscuridad pude encontrar la luz del cine, sino también que me llevó a enseñar y de alguna manera propagar esa luz a partir de la oscuridad. Eso es verdad, Augusto. Pues la verdad es que todos los aquí presentes y muchos de ustedes le debemos mucho a los cineclubes. Gracias a eso se despertó nuestro amor por el cine. Nosotros sabemos que los cineclubes son la semilla de la transformación cinematográfica en el mundo. Hoy nos vamos a ocupar de este tema, del cineclubismo, de su historia, de su futuro, que esperamos que sea fructífero, de su presente, que es vital, y hablaremos de organizaciones como El Muro, que justamente en este 2015 cumple 20 años. Vamos a hablar de todo esto con unos invitados a continuación de nuestra agenda cinematográfica. El 11º Festival Internacional de Cine de Pasto se realizará del 3 al 8 de septiembre de 2015. Este es un evento académico, de industria y de exhibición con 17 selecciones de películas, entre las que se destacan la de cine de bajo presupuesto, cine andino y cine indígena, entre otras. Más información en www.ficpa.co. Por otra parte, la muestra Caja de Pandora convoca a realizadores a enviar sus trabajos hasta el 14 de septiembre de 2015. Se trata de producciones no mayores a 50 minutos en categorías de videoclip, experimental, ficción y documental. Para más información, vaya a www.festicineantioquia.com. Y finalmente, la muestra audiovisual Cine Sinú, que hace su llamado a los realizadores audiovisuales del departamento de Córdoba a presentar sus trabajos hasta el 15 de septiembre de 2015, consistentes en cortometrajes que no superen los 10 minutos. Mayor información en www.cinesinú.org. Estamos en Sin Alfombra Roja y hoy vamos a hablar de un eslabón fundamental en el amor por el cine, los cineclubes. Para eso tenemos a un representante de la nueva generación, Jorge Murcia. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, ustedes, muchas gracias. Jorge estudia filosofía en la pedagógica y estás interesado en temas estéticos. Sí. Y además está a cargo de La Antorcha, un cineclub muy importante en Suba, que tiene ya como unos 5 años, ya nos contará sobre eso. Y por el otro lado tenemos a Adolfo. Adolfo es una institución para los bogotanos y para muchos colombianos. Adolfo lleva 20 años ya al frente del Muro, un cineclub que ha pasado por muchas salas, pero que es el responsable de enriquecer nuestra vida audiovisual en Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos complace, gracias por la invitación y bueno, pues para nosotros es algo muy especial haber estado ya 2 décadas en la memoria audiovisual de los bogotanos y del país. No, pues también para nosotros. Muchas gracias por tu trabajo, Adolfo. Bueno, entonces, como siempre, preguntémonos un poco por el contexto, por la historia. Diego, Augusto, ¿de dónde viene la expresión cineclub? ¿Cómo empiezan los cineclubes en el mundo de Bogotá? Un francés llamado Louis Deluc, apasionado por esa novedad, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, y por un debate que era un poco absurdo porque la gente culta despreciaba el cine, le parecía una frivolidad
al lado de la ópera, la gran literatura, el gran teatro. Esto le parecía una cosa como de feria, como ambulante, como más o menos lo miraban por encima del hombro, salvo personas que se interesaron en la experimentación, unidos, por ejemplo, con movimientos surrealistas y dadaístas. Este tipo de personas sí apreciaron mucho el nuevo arte y su relación con el tiempo y el espacio. A partir de esos intereses... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los comienzos de los 20, de la década de los 20 del siglo pasado, y en París empiezan a reunirse grupos de amigos a disfrutar del cine, como tú lo dijiste al comienzo, a formar un club de iniciados en torno a este nuevo medio y en torno a lo que podría ser sus alternativas de expresión y en el contexto de esa discusión un poco absurda. Y esto derivó en un movimiento mundial que fue creciendo, que se fue desarrollando y se irradió por todo el mundo bajo esa forma del cineclub. Si entramos a Bogotá, es en septiembre del año 49, cuando un librero catalán, Luis Vicens, convoca también a un grupo de intelectuales de la inteligencia bogotana de la época, y digo bogotana porque estaban en Bogotá, pero habían costeños, había todo tipo, personas de todo tipo de regiones, y en el teatro de la parroquia de San Diego, aquí en la 26 con séptima, una noche de septiembre, se presentan Los Niños del Paraíso de Marcel Carné y se hace la primera función del Cineclub de Colombia, tal vez el Cineclub decano en el país. A esa función asistió un ya no tan joven, cinéfilo, apasionado, Hernando Salcedo Silva, sacó un carnet de socio, el carnet número 125, y acompañó todo ese proceso hasta que Vicens en el año 57 sale del país, viaja a México, donde termina sus días, y Hernando Salcedo Silva asume la dirección y la coordinación del Cineclub, habiendo creado en conjunto con Vicens dos instituciones hermanas, el Cineclub de Colombia y la Cinemateca Colombiana. Ahí podríamos decir, comienza irradiando a Medellín con el Cineclub de Medellín, y un movimiento que después es muy rico y que queda un poco para otro contexto, pero este es un resumen muy rápido. Y hay que decir además que los cineclubes no solamente han enriquecido la vida del público y han formado muchos realizadores, sino que son responsables también de la creación de otras instituciones. De hecho, la historia que acabas de relatar es también la historia con la que comienza la Cinemateca Distrital, la historia con la que comienza la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Los cineclubes son semillas de la transformación del cine de un país. Hoy tenemos la oportunidad de tener, digamos, a uno de los protagonistas de la historia de los cineclubes en Bogotá. Adolfo, cuéntanos cómo ha sido la historia del Cineclub El Muro. Bueno, El Muro nació pues, en el 95 y pues yo antes le trabajaba a los cineclubes, ¿no? Yo le trabajaba al taller del cine que dirigía en ese momento, creo que era Juan Carlos Cardoso, un amigo muy especial, lo que hacía el Café Cinema con Hugo Sánchez, Nelson Vázquez con Semillas, con Imágenes Investigar, Patricia Jiménez con Comunicar. Bueno, hasta ahí, también estaba por ahí haciendo cosas Carlos Triana, con los amigos del cine. Pues yo le trabajaba a ellos y a partir de eso pues vino mi amor por el cine. Pero antes de ese amor que en ese momento del cine, yo creo que mi inspiración o mi gusto por el cine, yo lo vi en Armero. Yo alcancé a ver como 3 películas en Armero de niño, antes de que la avalancha se llevara a Armero, pero en el Teatro Bolívar de Armero, que así se llama Teatro Bolívar, muy cerca de la Plaza de Mercado, ahí vi mis primeras películas no eran infantiles, sino películas para que me dejaran entrar a la sala, pero y pude ver, y ahí vino como... Tú eres de Armenia, ¿no? Sí, sabía? de Armero. Ah, de Armero, perdón. De Armero. Ah, okay. Y ahí viene el muro. Ahí viene el muro, claro. Que contiene la avalancha. La avalancha, sí, no, ojalá hubiera sido. Indirectamente da como la asociación, ¿no? Sí, entonces ahí vino ese amor y llegamos acá en Bogotá y recuerdo que acá en Bogotá pues con mis primos íbamos mucho a cine, al Bacatá, al CID, a los cinemas y Embajador. Cuando llegaste aquí, ¿cuántos cineclubes había en Bogotá?
Pues no, yo me involucré con el cineclubismo en los años 90, a mediados. ¿Y en los 90 cuántos cineclubes había en Pues Bogotá? yo creo que para unos 7 más o menos, así abiertos al público, porque era que en ese momento era como un ritual. Los sábados a las 11 de la mañana la gente iba al cineclub, en Guayabá después de la rumba del viernes, iba el estudiante con su amiga, solas, y iban siempre sabían que el sábado a la mañana había agua en Chiles o en Terraza Pasteur siempre, o en otro lugar. Y obviamente también estaban los cineclubes de las universidades, ¿no? Que hacían cosas. Pero hay un dato importante, perdón que interrumpa, que había como dos vertientes, no sabría decir si sociales o políticas cinematográficas, que era la ruta del norte y la ruta del centro. ¿Cómo funcionaban, Augusto? Y que era el Arlequín, creo que estaba Diego, estaba el de la Tadeo, después pasaba uno al de la Central y terminaba en el de Hernando Salcedo. Ese era como ese recorrido, había como dos orillas. Pero ahí el amigo Augusto se saltó 20 años, porque mis épocas de esa ruta eran los 70. En los años 70 ocurrieron fenómenos muy interesantes. El movimiento estudiantil estaba en plena convulsión, las universidades estaban revueltas, algunas cerradas, y se generaron movimientos de cineclubes universitarios. En el caso personal, empezamos en la Tadeo, tuvimos problemas y nos fuimos a un cineclub independiente que fue el Cineclub de Bogotá en el Arlequín, muy cerca de la Universidad Nacional. Y nosotros bebíamos, nos encontrábamos, intercambiábamos con unos peludos muy curiosos que habían llegado a la muestra de cine colombiano del 73 en la Cinemateca, Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, et al., como dicen por ahí. Y intercambiábamos mucha información, trabajábamos obviamente en celuloide, y el resumen de ese circuito, aparte de los muchos universitarios, podríamos decir los sábados en la mañana, Cineclub de Bogotá el nuestro a las 11, Cineclub de la Universidad Central en Sutatensa a las 2 o 3, después Cinemateca Distrital, y teníamos una costumbre religiosa, y era lunes y miércoles Cineclub de Colombia, primero en Sutatensa, después en Confenalco. Y también hubo unos cineclubes de rasgos políticos como el Cineclub Medevkin, que funcionaba paralelo a la Alianza de la República Democrática Alemana, y otros que no recuerdo en este momento, y termino, para no ser tan localista, hablando obviamente de la gran influencia del Cineclub de Cali, que funcionaba los sábados a las 12 del día en el Teatro San Fernando, y el Cineclub de Medellín, que unos años antes habían conformado Alberto Aguirre y Orlando Mora, y que todavía tenía algún funcionamiento. Muy bien, ese es un poco el panorama. Todo esto suena muy histórico. Vamos a recordar de todas maneras que es sobre la base de la historia que construimos nuestro presente. A continuación, vamos a descubrir que además del oficio de presentar películas, hay muchos otros en el desarrollo del cine nacional. Este es uno de nuestros santos oficios. Yo me llamo Leonardo Otero y trabajo como colorista. Un colorista se encarga de hacer el look final, la estética final de una película. Qué emoción y qué sensación va a tener visualmente para el espectador final. Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, Perro come perro, esa película, la intención era que se sintiera mucho calor, que la gente se sintiera incómoda de estar viendo esa imagen, a esa temperatura de imagen que se manejó. Entonces siempre es buscar esas sensaciones al espectador, generarle emociones con la parte visual. Lo que se recibe inicialmente es el corte final. Apenas tienen el corte final, se hace una visualización en sala, porque realmente cuando se edita películas pues nunca tienen la posibilidad de verla en formato grande, en proyección, para que tengan la sensación de lo que va a pasar en pantalla, que es diferente a lo que se tiene en un monitor. Y a partir de ese momento empieza un trabajo que se llama conformación. El conformado es reconectar el material que usaron en edición a una calidad alta, y se calca lo que hizo el editor, el montajista, para que tengamos la calidad final de la captura original de la cámara.
Después de esa conformación, cuando ya está listo, se hace un archivo que se le envía a la gente de sonido. Después de eso, entra ya el proceso de color. Y paralelo, lo que te decía, se entrega sonido y sonido empieza a trabajar paralelo con color. Si hay VFX, o sea, si hay tema de efectos y eso, también desde ese momento se empieza a hablar cómo se va a trabajar. Porque a veces los efectos se tienen que hacer antes del color o después del color, según el tipo de efecto que sea. Después de que terminas el proceso de color, se hace un conformado final, que si hay efectos, se incluyen los efectos, si hay créditos iniciales, créditos finales, se hace todo ese, digamos, ese armado con todas las piezas para tener el producto final. Yo creo que lo mejor es que se vaya y me deje aquí solo. Mi experiencia personal es que el blanco y negro es mucho más exigente que el color, porque las escalas de grises y los volúmenes son mucho más notorios y te permiten mostrar más cosas que con el color oculta cosas. Hay varias dificultades para el colorista a la hora de trabajar y una en algunos casos es técnica, cuando técnicamente no viene bien el material, viene sobreexpuesto o viene subexpuesto. Puede haber otras condiciones como tonos de piel, que es algo que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Me ha pasado en series que hay un actor en especial que su tono de piel absorbe demasiada luz y se oscurece, entonces mantener la intensidad en la escena, si sobre todo ese es el personaje que está guiando la escena, pues es mucho más complicado. ¿Qué necesita alguien para ser buen colorista? Sensibilidad, mucho trabajo, hay muchos formatos, hay muchas historias y eso cada vez que trabajas en algo nunca es igual, entonces a nivel de aprendizaje ayuda bastante. Creo que debería uno leer mucho, ayuda bastante también el tema de ver la pintura clásica, ayuda mucho, porque ellos se inventaron la luz hace años y lo hicieron muy bien. Y entender ese trabajo de luz es muy importante, es súper importante, ayuda a la parte de un colorista, a formar un colorista. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que se realiza en la Cinemateca Distrital, la casa de todos los que amamos el cine, que también es hoy la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES. Y hoy estamos hablando acerca de los cineclubes, la semilla que ha transformado el cine en Colombia y en muchos otros países. Augusto. Hay una pregunta que me surge un poco fuera de contexto, pero dentro del contexto. Cuando Diego hablaba de los cineclubes, la formación de los cineclubes, me vino a la memoria una palabra que es un poco maniquea, que no sé si sea acomodada a ese tipo de cineclubes como el que tienen ustedes en la Antorcha en Suba, que son las salas de arte y ensayo. Entendiendo sala como para entretener y para ensayar nuevas propuestas, porque hasta donde tengo entendido, no solamente pasan cine, sino también hacen otra serie de eventos culturales. ¿Cómo es eso, Jorge? Bien, lo que nosotros hacemos con el Cineclub es tratar de vincular e integrar aquellos discursos que no están bajo el panorama monolítico, digamos el discurso monolítico que excluye como aquellas otras perspectivas, esas otras prácticas, en especial de los jóvenes, pues lo digo yo de mi percepción como joven con mi realidad. Y tratamos como de vincularlos, que ellos se sientan vivos, de que se sienten también importantes, pero no tanto como pues hacemos como que está el hip hop, está el rock, están estas otras que se llaman como tribus urbanas, sino que creo que el cine dice mucho sobre las vivencias de los jóvenes e incluso sobre sus creencias. Y lo que tratamos de hacer es que sus creencias, sus narraciones sean dadas en un sentido a través de las narraciones que son dadas desde el cine. La pregunta de Antorcha, ¿dónde surge? Me refiero a que es como una luz, pero ¿hacia dónde la una luz que se proyecta cada 8 días. Pues creo que surgió pues, desde lo personal, desde muy niño, en un lugar apartado, muy apartado acá de la ciudad, en una zona rural, una vereda
de Cundinamarca, veía cine a las 12, 1 de la mañana, y me sentía vivo con las películas, sentía mi realidad viva a partir de lo que me transmitía o lo que me decían las películas. Y después fue cuando, pues, en Suba, había el cineclub La Chimenea, que en ese momento lo dirigía Quique Yáñez. ¿La Chimenea? La Chimenea, que es otro cineclub de... O sea, la piromanía está presente. Sí, allá en Suba. No hay herejes allá, no los han quemado todavía. No los han quemado aún. Y alguna vez veía en un poste un cartel de La Chimenea y pues claro, en ese momento solo se transmitía el cine, un tipo de cine, ese cine que me conmovía, que sentía tan adentro en los canales, y ya fue cuando vi el cineclub, que había una programación que me interesaba. Entonces recuerdo que todos los miércoles salía del colegio y me iba media hora corriendo para asistir a la película del cineclub. Luego ya fue con un amigo que decidimos hacer un cineclub para la gente, en el sentido digamos, desde nosotros como desde la gente también, porque creo que la historia ha sido se narra desde los vencedores y nunca de los vencidos, y la gente, como decía Walter Benjamin, y creo que hay gente que tiene mucho que decir y a veces no hay espacios para que aquellas personas digan cosas. Entonces creo que esa fue la idea también inaugural, fundadora del Cineclub La Antorcha. Estábamos un poco, digamos, con el recorrido histórico, ¿verdad? Vimos cómo nace el Cineclub en Colombia, cómo nacen en Bogotá, cómo han sido los 70, los 90. Si tú nos pudieras decir, digamos, de una manera muy rápida, desde tu conocimiento, cómo es el panorama del cineclubismo en Bogotá en este momento. Empecemos por decir cuántos cineclubes hay en Bogotá en este comienzo del siglo XX, en este 2015. Desde mi percepción de lo que con poco que conozco, puedo decir que hay unos 20, 50 cineclubes. Alrededor de 50. Y que pues cineclubes que son barriales, cineclubes que están presentes en los barrios y que constantemente están proyectando. Y pues creo que otra cosa es que quizás esos cineclubes no son vistos, o sea, están ahí, pero creo que son tareas también desde la particularidad de los cineclubes que ejercen sus actividades o sus acciones dependiendo de lo que sus creencias o su sentido de ser. Yo sí quisiera, para ilustración un poco de nosotros los viejitos, una referencia que nos describiera muy rápidamente cómo es una función de la antorcha. Bien. Desde que se convoca en un tipo de localidad dirigido a determinada tribu, según entendí. ¿Cómo es? Obviamente ustedes proyectan en DVD, me imagino. Sí. Entonces, ¿cómo es? Cuéntanos esa función para yo imaginarme. Claro, nosotros lo que hacemos es, está el salón comunal, realizamos las convocatorias, colocamos carteles en los postes, en las redes sociales, y pues llega a ese no nos llega público, pero a pesar de eso colocamos la película. Podemos ser los 4 del cineclub, pero colocamos la película porque creo que es la interesa del cineclub proyectar. Hacemos una presentación de lo que sea proyectar, de la función que vamos a realizar, y al final pues hacemos un diálogo, una conversación, porque creo que en el diálogo es cuando nos reconocemos, somos parte de lo que de nosotros. Sin duda. Sí. No, Augusto, perdón. dale, por favor. En ese sentido, Diego citaba una frase muy de comunicador social, de las tribus. El muro es una tribu, pero de otro tipo de indígenas cinéfilos. Sí, ha sido un poco porque nosotros hemos sido un público muy fiel. Yo creo que nosotros desarrollamos escenas como para película, porque muchas veces nos tocó irnos con la película en la mano y pasarla en otro lado. Por ejemplo, hubo un momento en que no pudimos presentar la película en el Metropol y nos fuimos con película en mano con el público hasta León Tolstoy. ¿Esa fue la inauguración? No. No, fue otra, es que a nosotros ha sido... ¿Las ha pasado varias veces? Sí, nos pasó algunas veces. Arrastran el público. Arrastra, entonces en la un buen gente... sentido. Entonces eso ha sido lo mágico y que ese amor de la gente por el cine nos ha llevado a anécdotas especiales. Por ejemplo esa, o cuando murió Kubrick, hicimos un especial. En ese momento la cadena de cine nos quiso prestar para que pasáramos 2001, pero pasamos ahí La Naranja Mecánica, Nacido para Matar, pero quisimos también que la gente pudiese ver 2001. Entonces nos fuimos a otra sala, llevaron a otro lugar. Yo recuerdo que fue algo que es una anécdota. Yo contraté varios taxis para que llevaran a la gente hasta allá, otros decían, no, yo me voy a pie hasta allá, y después tenía una fila de taxis para pagarles allá, pero la gente fue y vio la película, se desaboró de gente, y bueno, cumplimos. Y creo que son anécdotas que quedan ahí. Por eso yo diría que
aparte que hablaban pues, del cineclub así como el cineclub de la gente, porque la gente donde ha estado el muro ha ido y pues con ese calidad que siempre le tratábamos, ¿no? Que era con un tintico, una aromática, y las películas, porque además si hablamos a gusto, nosotros nos tocó una época de transición que era beta, VHS y 35. ¿Tú hasta qué año trabajaste con celuloide y después empezaste a trabajar con otros soportes, más o menos? Pues mira, yo creo que nosotros nos tocó pues, la transición del beta y VHS, que se cuidan cosas, que se consigan joyas como las que siempre ha tenido un Augusto, que tiene una cinemateca envidiable, y el 35 pues estaba muy supeditado a la necesidad de cada distribuidora y al antojo, porque a veces yo decía, no, se vencieron los derechos, hay que quemar copias, películas, todo, y nos quedamos sin que programar. Entonces estamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y al precio también tienes que incluir. Y al precio también, los costos. Había una persona que no puedo mencionar el nombre, una distribuidora que era enemigo de los cineclubes. El señor Díaz. El señor Díaz, sí, era el chiquitín Díaz, porque eso le decía a uno, vale $1 billón, ¿te sirve o no te sirve? Si no, déjenme en la bodega. Entonces digo, bueno, pero si queremos sacar melodía a la vida del Club de Luz para que la gente la vea, no, es que no sé qué, entonces creo que escaseaba mucho el material en la bodega porque pues obviamente iba llegando material contemporáneo, pero también el cineclub también se caracteriza de que podemos ver algo contemporáneo, pero también podemos ver algo clásico, o sea, como que para que la gente que ve lo contemporáneo también vaya a lo clásico y viceversa, como que se retroalimente, ¿no? Entonces eso era la lucha con las bodegas. Yo recuerdo que muchas veces le eché el periódico porque yo una vez me fui con un tachi en mano detrás de una volqueta por allá en un lote al lado de Abastos, donde iban a quemar las películas, imagínate. Allá se fue tan lejos y tan cerca, se fueron muchas películas y dice uno, wow. Entonces fue que, o sea, hubo un tránsito que, claro, chica está el DVD, Blu-ray, pero un momento en que escaseaban las copias. O sea, se dejaron de programar porque ya no las habían en las bodegas, no habían las distribuidoras. Entonces, después ya se volvían a colocar. Nosotros, ¿cuánto no vimos cuando llegó, qué emoción cuando llegó Paris, Texas? ¿Ve? Porque ya, o estaba la copia en muy mal estado, Diego, que sabe más o menos los materiales ya comienzan ya, cuando se te revienta 3, 4, 5 veces una película, una sala y se acabó ya. Estado 4, que es mortal. Sí. Pero yo quiero lanzar antes de que continuemos con esta conversación que tenemos en la sala de la casa, vamos a descubrir otro ángulo del cine colombiano, del audiovisual nacional, con esta entrevista. Como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Yo nací en María la Baja, Bolívar, y me crié en Venezuela durante 19 años y toda mi vida me he dedicado a la música. Aparte de que terminé mis estudios, enseguida me hice como profesional en la música y trabajé con muchos grupos en Venezuela y luego en Barranquilla. Yo trabajaba en Barranquilla y las personas que realizaron la película me llaman a hacer un casting recomendado por varios músicos que me conocían de ahí. Me llaman a hacer el casting y yo fui y lo presenté. El casting duró 2 días, pero un día fue cantando y el otro día fue actuando y bueno, gracias a Dios lo pasé. Estaban buscando una persona con mis características, que tocara guitarra, que cantara, mi edad, el parecido físico también. Y bueno, al final no terminamos haciendo la historia de Caleb Morales, sino que se terminó haciendo una historia diferente donde se cantan 5 de sus canciones. Se llama Vivo en el Limbo. Bueno, Vivo en el Limbo es una película de un joven, un niño que se cría en un pueblo, tiene a su papá que toca guitarra y al compadre de su papá que toca acordeón. ¿Qué le he dicho? Pegadito al pecho ahí. El dilema empieza ahí entre ellos dos porque el niño se interesa mucho por el acordeón y al papá no le gusta porque el papá dice que el verdadero vallenato se toca es con la guitarra. Pasa el tiempo y se van al pueblo y la mamá de Efraín muere y le hace prometer que no va a cantar más nunca. Júrame que no vas a ser músico. Y él se lo promete, pero ya en un instante de su vida tiene que hacerlo y se ve obligado a volver a cantar y escribe Vivo en el Limbo y creo que eso es lo que le da el éxito a su vida. Que el libreto lo cambiaron muchas veces en el transcurso del rodaje, ya que los permisos no se dieron para hacer la vida del rey Caleb Morales. Sin embargo, en la película yo soy médico, toco guitarra, está una parte donde sufro un accidente y hay muchas similitudes con lo que era Caleb. La preparación fue de un mes.
A mí me preparó Roberto Flores Prieto, igual a todo el elenco de la película. Él fue el que nos preparó por un mes y después sí comenzamos a grabar. Pues ya con los ensayos me identifiqué mucho con el personaje de Efraín Molina, porque ya todos los días usaba el vestuario. Efraín es músico, Efraín toca guitarra, toca acordeón y es lo que yo hago. O sea que no había tanta diferencia entre el personaje y en lo que yo hago. La manta de tu amor me cubrió. Me tocó contarle toda mi vida al director y él en cada momento, en cualquier escena me sacaba a relucir partes de mi vida para transformarme a lo que quería en el momento. Me recordaba episodios tristes de mi vida, los alegres, y me ponía muchos ejemplos. Y creo que así fue como fuimos sacando el personaje adelante y todas las escenas las sacamos así. Hablar de ti me da una emoción, se me hace... Bueno, el mensaje de esta película es que te lleva a nunca desistir de lo que tú haces por cualquier cosa que pase en el camino y te enseña a ser humilde, a ser honesto, a no mentir y a no ser terco también. Ya me voy, pero camino solitario en esta vida porque tú no estás aquí. Siento que nada. Estos son algunos espacios en Bogotá que dedican su trabajo a la exhibición cinematográfica y promoción de la cultura audiovisual. La Cinemateca Distrital, que desde hace ya 44 años viene funcionando y apoyando diversos festivales como el Festival de Cine Francés, la Muestra Internacional Documental, el Ciclo de Cine Rosa y recientemente el Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indivo. El Cineclub El Muro, con 20 años de funcionamiento, es uno de los cineclubes más antiguos de la capital. Cinemanía abrió sus puertas en el 2001 con una programación alternativa diferente a las salas de cine de gran industria. Cinema Paraíso, que no solo pone a disposición una programación alternativa enfocada en el cine independiente y de autor, sino que ofrece atención personalizada al público como cinebar y servicio de comidas. Y finalmente, el Cineclub de la Universidad Central, uno de los más importantes y antiguos del país, que abrió sus puertas desde 1975 dentro del contexto de la prolífica actividad cineclubista liderada en Bogotá. Esto es Sin la Alfombra Roja, un debate sobre el cine nacional, un debate que hacemos sin lentejuelas. Diego. En las épocas, en los 70s, cuando muchos comunicadores sociales, a pesar de don Augusto, nos ocupábamos de estas lides, trabajábamos ciclos orgánicos, la nueva ola, filmografía Antonioni, una serie de cosas y unos criterios de programación que nos servían para las presentaciones, pero también para publicar folletos, reproducir críticas de otras partes. Y por ejemplo, una de estas semillas en esas prácticas de formación fueron las volantes que escribía Andrés Caicedo para el Cineclub de Cali y que derivaron, y así se llamaban, en la legendaria revista Ojo al Cine, poniendo unas semillas de formación y de reflexión en torno a la cinefilia y en torno a lo audiovisual. Yo quisiera preguntar, y lo voto a esta sala de la casa, en los dos casos, y también en el caso de la Cinemateca Distrital, porque compromete la labor de Julián, ese tipo de prácticas hoy en día, ¿cómo se han tornado, cómo se han diluido, en qué se ha transformado? ¿Cómo podríamos mirar eso hoy en día? Alguien que levante la mano y se lance al agua. Bueno, pues nosotros hacíamos los seminarios de apreciación cinematográfica, que era como fundamental. Yo creo ¿Los que hacen todavía? Sí, se hacen, sí. O sea, ver y leer el cine. Estuvimos apoyados con don Augusto, con Juan Diego Caicedo, con muchos críticos importantes de la ciudad, porque era importante. Yo creo que a partir por ejemplo, con Juan Diego, que la gente amaba los talleres de Juan Diego a pesar del temperamento y todo, pero sabía que... Se parecía al señor Díaz. Eso, más o menos. Pero la gente salía
sabía que con Juan Diego iban a la fija porque los talleres eran muy enriquecedores. Y a partir de eso dice, bueno, wow, estamos ya cumpliendo porque estamos llenando una gente, un vacío, y a partir de esos seminarios hoy han nacido directores que están rodando y mucha gente, lo que tú dices, es importante. También lo de las temas de las publicaciones, yo creo que yo como espectador, nosotros creo que hicimos una Z con los diccionarios cuando el internet no estaba no teníamos tanto acceso, pero sabíamos que teníamos unos muy buenos diccionarios de cine donde a partir de que hacíamos una película, entonces, bueno, que la gente se lleve una hojita o algo, una cita, para que la gente al menos comience, no, que es que lo que acaban de ver, ese director no ha hecho esa película, sino ha hecho muchos más, y cómo ha sido un poco su formación, sus inquietudes, si es autodidacta o qué pasó. ¿Ve? Y en el caso de Jorge. Bien, nosotros no lo hacemos. El argumento es que hemos encontrado en casos en donde las personas incluso no saben leer, o nos dirigen, entonces es muy difícil. Creo que claro, está la imagen, pero nosotros contrastamos la imagen, digamos, lo audiovisual con la obra cinematográfica. A mi parecer, la obra cinematográfica es muy distinta que un audiovisual, pero digamos que la obra cinematográfica, si es bien que las personas ven televisión, pues al menos en la obra cinematográfica tienen la capacidad o tienen la posibilidad de encontrar una narración, pues es algo que narra, o sea, el cine narra. Y pues no presentamos algo escrito, por lo que les comentaba hace un momento, porque pues bueno, las personas no tienen, a veces no pueden leer, por ejemplo, no presentamos películas subtituladas. Pero de Suba sí han salido grupos de realizadores interesantísimos, como Suba en Llamas y esto. ¿Es gente que ha pasado por el Cineclub, por Antorcha? No han pasado por Antorcha. Ah, mira. No han pasado por... Han sido procesos paralelos, entonces. Son procesos distintos. Interesante. Sí. Bueno, ¿es tu anfitrión que nos contesta? Pues sí, yo te respondo con mucho gusto. Lo primero que quiero decir es que las cinematecas, ninguna cinemateca es una sala de cine. Digamos, es una confusión de que cinemateca es como una palabra bonita para una sala de cine. No, las cinematecas tienen muchas otras funciones. Son sobre todo, digamos, archivos fílmicos, están encargados, es uno de sus grandes encargos para preservar el patrimonio de la humanidad. No es solo proyectar, como en esta sala preciosa que tenemos, sino también desarrollar investigaciones y publicaciones, programas de formación, como también lo hacen ustedes, de distintas maneras. Entonces son como digamos 4 de los pilares de una cinemateca. Entonces para nosotros sí hay una pregunta fundamental constante en todo caso que compartimos con los hermanos de los cineclubes y es ¿para qué hacemos formación de públicos? O sea, ¿para qué estamos programando? ¿Para qué estamos haciendo publicaciones? Y en el caso de esta cinemateca, hoy la Cinemateca Distrital de Bogotá, digamos este equipo de la cinemateca, nosotros pensamos que no se trata, digamos, de cambiar una cartilla por otra, ¿sabes? Como entonces vamos a dejar de ver Rambo y vamos a empezar a ver Fellini, porque esto es el buen cine y esto es un mal cine, esto es arte y esto es comercio. No necesariamente, digamos. Nosotros somos muy respetuosos, o sea, para nosotros es muy importante entender que lo que queremos lograr es que los ciudadanos, todos los ciudadanos, pasen de ser pasivos a ser activos. Eso es fundamental. O sea, nuestra labor de formación de públicos es esa. Por eso tenemos talleres como Cinemateca Rodante en las localidades de Bogotá, por eso hacemos formación para cineclubes, que es para formar formadores, porque nuestra labor no es, digamos, pasar de la maldad del comercio a la bondad del arte. Nuestra labor es lograr que cada persona, cada ser humano, sea un niño chiquitito, sea una señora, madre de familia, sea un realizador audiovisual, piensen con cabeza propia, con su propia cabeza, que desarrollen su propia voz, que desarrollen sus propias perspectivas. Y eso no quiere decir que todos nos tengamos que volver realizadores audiovisuales. Qué horror que no hubiera médicos y que todo el mundo hiciera cine, ahí sí estaríamos fatal. Pero sí que nuestra relación con los medios audiovisuales, como con cualquier bien cultural, sea una posición activa, que seamos críticos, que seamos creativos, que sepamos cuando nos están diciendo mentiras, que nosotros también seamos capaces de expresarnos creativamente. Y si de ahí salen realizadores audiovisuales, pues qué maravilla, ojalá que salgan muchos, pero sobre todo que salgan muchos ciudadanos activos y participativos y críticos, eso es lo que más nos importa. Un poco, y también que sean, contribuir un poco que sean, puede el cine hacer mejores seres humanos, yo creo que de pronto puede inquietar. Yo no estoy seguro si se logre, había pero se pueden hacer cositas, yo creo que yo he encontrado lágrimas en mi cine. Y entonces, como la película, por ejemplo, la que le había gustado a Augusto, Into the Wild, la película de Sean Penn, Rutas Salvajes. Cuando un cine llega, cuando usted como realizador hace una obra y la coloca, la deja abierta al público y llega y le toca tanto y dice, wow. Entonces creo que sí,
Ya pasó de una simple relación, sino algo más. Y sabes que es fantástico esto, yo creo que la pasión que todos compartimos los que estamos aquí sentados, y es la manera como el cine ha expandido nuestros horizontes, cómo nos ha enseñado que el mundo es mucho más grande y complejo y hermoso que esa cosita que aprendimos en la esquinita de nuestro barrio, que también es hermosa y también es importante, pero los seres humanos somos diversos y hay muchas maneras de vivir, y eso justamente nos conmueve, porque nos descubrimos a nosotros, pero descubrimos a los otros también. Como psicólogo, cuando nacieron las juntas de censura en Colombia, también a comienzos del siglo pasado, particularmente en Medellín, eran juntas locales por departamentos, por regiones. En Medellín los periódicos clamaban y decían que el cine era una escuela del crimen y que el aumento de la delincuencia y de los robos en la ciudad de Medellín se debía, y relacionaron 2 o 3 películas, una francesa y una norteamericana, que enseñaban a la delincuencia cómo tener robos exitosos, de tal manera que, yo no sé, yo pensaría lo de formar mejores Pero un robo ciudadanos. famoso, el de semáforo en rojo, basado en un hecho que después lo repitieron en Medellín, tomado de Bogotá, luego se cumplió. Pero ahora que hablas de la censura, por ejemplo, mira, ¿cuánto tiempo estuvo guardada La Última Tentación de Cristo? Yo muchas veces le decíamos, señor Rubiano, pero a estas alturas de la vida, cuando la gente tiene la posibilidad de ver muchas cosas, ¿cómo va a poner una película que no la veamos? La sacaron después, ya la copia estaba retostada, una sola copia, se exhibió en Radio City. Yo la chivié, yo recuerdo que una vez hice un transfer de beta, VHS, y la pasé La Última Tentación de Cristo varias veces, y lleno total. Pues una de las cosas más enriquecedoras de las artes en general es que no están basadas en dogmas, sino que en muchas perspectivas diferentes de los seres humanos. También nuestro programa, nosotros siempre hemos querido con Sin Alfombra Roja mostrar desde distintas perspectivas el cine nacional. Por eso vamos a ver un tema completamente diferente de nuestro cine a través de esta trasescena, de este detrás de cámaras. ¿Usted qué tiene que ver con la muerte de Tatiana Munevar? Cuando me entero pues de que existe una idea que se llama San Andresito y que George Hiller está trabajando, empezamos a mirar a qué personajes le queríamos dar énfasis, quiénes eran los protagonistas, por dónde se iba a enfocar la historia. El peor policía que ha pasado por la institución, ¡qué vergüenza! Hicimos un trabajo súper interesante con Alessandro y con George de sentarnos y darle como el enfoque que queríamos, entonces un thriller, pero que tuviera comedia negra. ¿Pero cuál moza? ¿Cuál moza? Y yo por ella de cuánto no hablo. Pues ahora sí se va a asustar. Y ha sido un trabajo muy rico de desarrollo creativo entre el guionista, el director y la producción. ¿Perdón? Un tomboy como 20 taxistas, ¿no oye? Y corta. Las bodegas que escogimos son las bodegas originales, las primeras bodegas que son las más pequeñas, que tienen como un elemento interesante y encontramos que están asociados y que hay que primero hablar con la asociación y mirar pues cómo podemos convencerlos de que nos dejen meternos, ¿no? Hacer como una inmersión en San Andresito. Flaco, ¿cuántos morosos tenemos? Apenas 6, patrón. Este mes están cumplidos. La gran dificultad de producción es realmente San Andresito como locación. Queríamos mantener el realismo, el tono natural. Básicamente lo que buscamos en la imagen del arte es unos espacios creíbles, unos espacios cotidianos, en donde las situaciones y la historia que se va a desarrollar realmente quepan. Gracias. A usted por la compra, gente. Hasta luego. Y que vuelva. No por el hecho de ir a un mercado todo queda realista, ¿no? Se puede ver falso y se puede ver puesto. No intervenirla demasiado, no vamos a transformar las bodegas, no vamos a cerrar, no vamos a cerrar por completo los locales, ni un pasillo, ni una bodega, ni una calle. Buenas tardes. Informamos que el peligroso exagente de policía Wilson Tenorio se fugó en horas de la mañana. En este caso no hay escenografía, todo lo hacemos en locaciones, pero hay intervenciones en las locaciones. Implica todo un diseño de producción y atender una serie de variables para pues sí mantener un control obviamente sobre la grabación. Ahora lo que nos toca es irnos, Tenorio, porque lo que no tenemos es tiempo, aquí no ha pasado nada. Y claquetas en cuadro. Mientras que contamos la historia de nuestros personajes, sea a la vez como un pequeño documental sobre San Andresito y uno de verdad sienta cómo es la calle y todo lo que pasa ahí. ¡Acción!
Estamos en Sin Alfombra Roja con un grupo de amigos hablando acerca de la historia de los cineclubes y de la realidad de los cineclubes en este momento. Ahora, estamos en el siglo XXI, tenemos la internet, están DVDs, Blu-rays, hay tantas maneras de acercarse al cine. Nos preguntaríamos entonces, ya entrando digamos en el terreno de las conclusiones, ¿tiene sentido en el siglo XXI que existan cineclubes? Jorge. Sí, claro que sí, porque cuando tú tienes la posibilidad de reunirte con personas de distinta índole y reunirse alrededor de una charla alrededor del cine, personas que son totalmente desconocidas, el hecho de que tú tengas la posibilidad de estar al lado de una persona que no conoces y estás viendo una película y estás sintiendo lo mismo, lo que la película te está transmitiendo con alguien que jamás habrás conocido, creo que es algo muy, muy bonito, porque a veces, claro, es muy aislado el consumo del cine desde la internet, pero hay conclusiones o a veces hay perspectivas e interpretaciones a veces muy distintas, muy aisladas, y creo que la formación del cineclub es juntar esas interpretaciones y otorgar un sentido. Y a mi parecer hay algo muy bonito, por ejemplo, en la poética de Aristóteles, que van a mencionar que es preferible lo imposible creíble que lo increíble pues posible. O sea, bueno. Eso es lo que el cine creo que eso sigue otorgándolo. Y seguimos pidiendo lo imposible como debe ser. Qué bueno eso. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge de la Antorcha. Y Adolfo del Muro, ¿qué piensa? ¿Vale la pena tener cineclubes? Pues hay mucha internet, muchas películas, pero la gente quiere también salir, encontrarse, porque es que también ese aislamiento que también nos puede volver la tecnología a alejarnos de la ventana real a lo irreal, también hay un paso. Pero entonces creo que la gente hoy quiere encontrarse, y a pesar de que pues hay muchos múltiples que uno que también quisiera también que tuvieran el cine que uno también trabaja. Hay que también llegar hacia eso, porque pues nosotros vamos con esa contracorriente de que, bueno, hay también que, porque es como el menú, si ustedes le dan siempre lo mismo, pues sí, pero si tenemos la posibilidad de que no solamente el sector del norte, Chile, por decirlo, mire la cantidad de gente que a veces en ciertos momentos tuviese otros lugares, también la gente podría asistir y vamos formando, ¿no? Total. ¿Y qué dice Augusto? ¿Qué conclusión tienes de nuestro programa de hoy? Yo creo que la técnica se puede ver desde dos cosas. Desde la posibilidad de acercarnos a películas que en nuestra época cineclubistas era imposible. Y eso me hace recordar a los comunicadores sociales que hablaban de que había que aprenderse de memoria Bergman, porque no la podíamos volver a ver, aparte de la censura. Me tocaba leer, afortunadamente nos apagaron la luz para verla desde otro lado. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Yo me prometí no responder. Diego y Augusto me quieren agarrar aquí. A las ofensas de Augusto, y por eso simplemente quiero ignorarlo y terminar citando al célebre crítico argentino, fundador, entre otras, de la revista El Amante, Quintín, quien, para defender los festivales de cine, que se parecía un poco a la pregunta que estaba haciendo Julián, decía: a alguien le preguntan ¿qué escoge? ¿El coito o la masturbación? Y él respondía: lo primero, el coito, porque así se conoce gente. Bueno, muy bien. Y después de esa frase así muy buena para este horario infantil y familiar, gracias Diego, como siempre, quisiera también dar mi conclusión. Sí, por supuesto, es fundamental que existan cineclubes, que existan festivales, que exista una institución como la Cinemateca y otras salas, ojalá, del circuito alternativo, porque el cine es tan diverso, hay tantas opciones de imágenes en movimiento, y todas nosotros nos merecemos verlas todas. Así que es muy importante que esto exista. Y que existan programas como estos, del cual ya nos estamos despidiendo. Queremos seguirnos encontrando con ustedes todos los jueves por la noche. Siempre estamos con un grupo de amigos y siempre estamos con ustedes. Ustedes saben que el cine es una parte fundamental de nuestra vida. Estamos en Canal Capital, desde la Cinemateca Distrital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales de Lidartes. Muy buenas noches.